Vamos a empezar con la clase de hoy para terminar un poco lo que vimos en Casa de Hojas. Me interesa para apuntalar los temas y por qué hemos comparado, pese a que Kristeva no lo hace, la novela de Danielewski con Julia Kristeva. Me interesa que entendáis esta obra desde dos puntos de vista, ¿vale? Dos puntos de vista que son especialmente importantes. Uno es que os acordáis cuando estuvimos hablando de Kristeva, el punto importante, el texto importante con el que estuvimos trabajando fue el Sol Negro, que tenía que ver con la melancolía. No se ve nada, ¿no? Voy a repasar esto. Esto sí que se ve, ¿no? ¿O no? Melancolía. La melancolía, tal y como vimos en este Sol Negro, tenía que ver con que el melancólico, en el fondo, tiene una especie de... Bueno, tiene una imposibilidad de realizar el duelo. Es decir, que el melancólico es aquel que no sabe perder. Y como no sabe perder, lo que no sabe perder sobre todo es a la madre, la figura de la madre. Quedaos con esto. Porque lo que vamos a ver con el exorcista es la figura del padre. ¿No? Javiera ya sabes por dónde vamos a ir. Vale, me encanta. La figura de la madre, con esta idea del duelo y de la pérdida. El melancólico es aquel que no ha superado esta pérdida y aquel que, como no quiere separarse de la madre, se la traga, ¿no? La introyecta. No es lo mismo que una posesión infernal, pero es verdad que la introyecta, la mete dentro de sí. Así que el melancólico tiene una especie de madre dentro. Una madre que, por un lado, se constituye en un objeto de amor, pero es un objeto de amor que es un objeto de amor imposible porque no le sacia el afecto. Siempre el melancólico es aquel que percibe esa pérdida de la madre, no la quiere soltar porque al mismo tiempo necesita su amor. Así que estamos aquí un poco hablando de este elemento de un afecto no colmado o no saciado, es decir, insatisfecho. Y por otro lado, la madre, introyectada, os decía, se convierte también en un objeto de odio, precisamente porque es un amor, lo voy a decir así, aunque no me gusta mucho, es un amor no correspondido en el fondo, no ha saciado. Así que tenemos aquí esta ambivalencia de amor y de odio, que por cierto también vamos a encontrar en Klein. Esto a Andrés le gustará porque sabes que Klein juega mucho con esto. Claro, como la madre se ha introyectado, el melancólico ha introyectado esa madre, ha introyectado esa insatisfacción, ha introyectado ese elemento de que le falta algo, eso que le falta lo odia, y eso hace que al mismo tiempo el melancólico se odie a sí mismo. De ahí tenemos también la presencia de un superyo que es extremadamente crítico, extremadamente severo. Me interesa mucho que os quedéis con esta imagen. Me trago a la madre. Al mismo tiempo no la quiero. No la quiero precisamente porque me ha rechazado o siento que me rechaza. Y esto genera un superyo severo. Yo me castigo, yo no merezco nada. Yo me castigo, yo no merezco nada porque esa primera figura no me da el afecto que yo necesito, pero también yo me odio precisamente porque me la he tragado y al mismo tiempo sé que la odio, sé que la detesto. Este punto es importante porque, fijaos, puntos que no vimos. Esos son los ruidos. Bueno, os decía, fijaos.
Claro, por esta estructura de superyo, por eso... No, por supuesto. Por supuesto, no es un afecto consciente, pero sí que se detecta, como no es un odio hacia la madre, pero sí es un odio hacia uno mismo. Por eso esa idea de desprecio, de que yo no valgo nada, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos que cuando estuvimos viendo a Kristeva, yo os mencioné la figura de Heidegger. Y Heidegger tiene, aparte que os hablé que es el gran autor existencialista, os hablé del concepto de la nada o el problema de la nada. Y el problema de la nada está muy relacionado con la cosa, lo que Heidegger llama la cosa. En un texto que se llama La cosa, Martin Heidegger empieza del siguiente modo. Fijaos lo que voy a deciros. Todas las distancias en el tiempo y en el espacio se encogen. ¿Vale? Con la cosa vemos que algo se encoge. Algo se encoge. ¿Qué pasa cuando algo se encoge? Que algo se hace angosto. Angustia viene de angosto, de algo estrecho. Así que este elemento de que todo se encoge va a estar muy relacionado en Heidegger con la angustia. Me siento perseguida por la nada, me siento rodeada de la nada. Y esto es precisamente un movimiento, lo voy a decir así, no lo dice Heidegger, pero lo digo yo, un tanto persecutorio. Un tanto persecutorio porque percibo este elemento de angustia que me apuntala o que me apunta directamente hacia la nada. Una cosa importante que tiene que ver con la cosa es que la cosa, como recuerdo las preguntas que me hacía Mónica la semana pasada, la cosa no tiene que ver con el objeto. Acordaos que hicimos esa distinción entre cosa y objeto. El objeto sí que tiene que ver con lo representado, o sí que tiene que ver con lo simbolizado. La cosa, como es aquello que me genera el afecto, sí que tendría que ver con lo semántico, con lo semiótico de Kristeva, ¿vale? Y hablamos de lo semiótico. Semiótico. Sí, simbólico. La cosa, a ver, el objeto, si os acordáis de la clase de la semana pasada y otras clases, tiene que ver con que toda la estructura que hemos visto es muy lacaniana. Es decir, todo tiene que ver con que cómo vemos el mundo, tiene que ver con el tejido simbólico imaginario que generamos en esa construcción o en ese paso del sujeto a una subjetividad. Y en ese momento en el que lo que percibo es el paso del sujeto, de ese paso del sujeto a la subjetividad, el mundo que voy simbolizando a través de esa estructura imaginario-simbólica tiene que ver con un sujeto que se enfrenta a una serie de objetos. Por eso os decía que dentro, lo voy a decir así como un poco más simple, dentro de la línea simbólico-imaginaria, estoy apuntando siempre a la idea de un sujeto que se opone a objetos. Esta línea lacaniana, que tiene que ver con Hegel, que tiene que ver también con Freud y Freud relacionado con Schelling, toda esta línea, lo que está diciendo es, acordaos de la influencia de Fichte en todo esto, nos encontrábamos un sujeto que se iba haciendo a sí mismo y en el momento en que se va haciendo a sí mismo, él es un yo, se enfrenta a aquello que no es él y por tanto es no yo. Y este no yo puede constituirse de dos formas. Uno, como un objeto que en una reflexión posterior, este sujeto, el primer sujeto, identifica como otro sujeto, otro yo. Entonces tenemos que estos objetos aparecen inicialmente de dos maneras, como un sujeto como yo que tiene que ser reconocido, pero también objetos que son simplemente utensilios a la mano. Esto es muy heideggeriano también. Utensilios, que son cosas que yo puedo coger. Por ejemplo, yo no puedo hacer con la 3 lo que me da la gana.
pero sí puedo hacer con esta botella más o menos lo que quiera, ¿no? Entonces, fijaos, en un primer momento, Marta, y esto es que a mí me da bastante pudor contarles estas cosas, pero inicialmente entonces el niño lo que encuentra es un mundo de objetos y luego se va dando cuenta de que los objetos son otras cosas que no son simplemente objetos a la mano, ¿no? Bueno, y de ahí también le surge el miedo a la pérdida, que se coma la madre o no se la coma, que se coma el padre o que no se lo coma, esto ya lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos estos objetos que tienen que ver con esta construcción del velo simbólico imaginario de nuestra realidad. Yo ahora mismo lo que estoy viendo son simplemente, pues eso, símbolos, si queréis. Pero aparte de esto, Kristeva hacía énfasis precisamente en la cosa, por eso yo utilizaba a Heidegger para explicaros a Kristeva. Y hace esto porque la cosa no apunta al velo simbólico imaginario. La cosa lo voy a decir así, sí se aparece en el velo simbólico imaginario, pero no se agota en ello. Es decir, que la cosa, como es lo semiótico, como es lo semántico, está expresamente relacionado, según Kristeva, con un afecto. Primero viene el afecto y después viene la simbolización. Por eso, yo comentaba la semana pasada que para Kristeva la cosa, cuando aparece como cosa, siempre genera un afecto negativo. Son afectos negativos. La angustia, el vacío, la pérdida, el sufrimiento, que son precisamente por eso, Marta, elementos que el melancólico, en esos accesos que tiene de manía o momentos depresivos, lo que hace como uno de sus mecanismos de defensa es ¿qué? Racionalizar. Es un mecanismo de defensa. Racionaliza hasta que puede explicar un poco qué es lo que está pasando. Y cuando racionaliza y utiliza el pensamiento, entonces anula el sentimiento. Son pacientes que serían especialmente difíciles de tratar, porque no tenéis manera de llegar a lo que le está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la cosa, que es el punto que os quería decir... O sea, aquí la simbolización falla o es interrumpida. No, ni falla ni es interrumpida. No hay. La cosa se aparece. Pero esa representación de la cosa no agota su presentación. Tú ves la botella, la coges, sabes que es un objeto, pero notas también que hay algo en la botella que tú no controlas. Que hay algo en la botella que de alguna forma excede a tu poder de dominio sobre ella. Entonces no es que la simbolización falle, o no es que haya algo que se camufle, que se esconda tras el objeto. Es que el objeto y la cosa tienen la misma imagen, pero a nivel de significado te dice una cosa y a nivel de afecto te dice otra. Dime, oye, estás morena, ¿por qué estás morena? Sí. Suele estar vale. Yo sé que siempre necesito como referenciarlo un poco con lo que hemos estudiado la carrera. No tiene que ver entonces con el resto. O sea, es decir, lo del tema de los discursos, ¿no? O sea, siempre hay un resto que cae, ¿no? Y ese resto que cae lo que habla es, ¿no?, de que no todo puede representarse, ¿no? Y eso sería a ver, cuidado. un ejemplo estructural, ¿no? Cuidado de con... la existencia de la cosa, aunque eso no signifique la cosa en sí. No. A ver, tal y como es mi lectura de Lacan, que yo os digo que también es muy hegeliana, y creo que no me equivoco si lo digo así, lo que existe siempre este proceso de simbolización o de construcción. Creo que en la clase pasada os hablaba de que la conciencia es un poco como un curry de Fraggle Rock, que siempre está simbolizando. En esa simbolización, la propia simbolización genera lo real, genera el resto. Dicho de otra forma, el resto, para Lacan como para Hegel, es un residuo. Es un residuo, es un efecto de algo. Y esto es un punto importante, ¿vale? Si tenemos aquí a Lacan, o tenemos aquí esta lectura de Hegel, entonces el resto es un residuo. Es un efecto.
en el momento en el que yo estoy simbolizando, ¿os acordáis que os hacía este dibujito? Esto que me aparece aquí es lo real. Lo real que yo no puedo apresar, lo real que yo no puedo apresar, pero que es producto de mi simbolización. ¿Vale? Es producto de mi simbolización. Frente a este modelo se encontraba otro, que es el de Schelling, en el que sí hay algo presimbólico. Aquí no hay nada presimbólico. Dicho de otra forma, Marta, si lo leemos desde Lacan, la cosa no es lo presimbólico del objeto. No, no, no. Tenemos el objeto y al mismo tiempo que tenemos el objeto se genera automáticamente la cosa. Dicho de otra forma, no hay primero una madre y después un hijo. El hijo es hijo porque tiene una madre y la madre es madre porque tiene un hijo. Hay un fuera porque hay un dentro y un dentro porque hay una fuera. No hay simplemente una fuera o hay simplemente una dentro. Dime. Entonces se puede decir que aunque Lacan juega a intentarlo todo el tiempo, él no se puede salir de su lógica estructuralista, ¿no? No se puede. Porque intenta, ¿no? O sea, los últimos años cuando empieza con lo real, en el fondo está intentando acercarse a este concepto, podríamos decirlo más de cristiana, pero el real de Lacan sigue siendo simbólico, ¿no? O sea, la expresión de cómo él simboliza lo real no... se agota en eso, no sé si me explico. En el fondo, lo real lacaniano ni siquiera tiene que ver con lo simbólico. La relación que da de lo real es desde una posición muy simbólica. O sea, lo real es el momento en el que tú construyes una moneda, ves siempre una cara. Y la cruz, sabes que está porque es cruz, pero no la vas a poder llegar a simbolizar nunca. Y eso, evidentemente, esto real, sabes que de alguna forma te está acosando, porque es algo desconocido, es algo que tú no puedes controlar de ninguna manera. ¿Cómo sabemos que existe lo real? Pues no me quiero saltar mucho esta clase porque nos vamos a ir un poco de tema, pero hoy tenemos 6 horas, así que no hay problema. Lo real, fíjate, se queda aquí fuera, pero lo real va a tener que ver en Lacan con aquello que nos genera el terror, que nos genera el miedo, que nos genera la angustia. Va a tener que ver, cuidado con esto, Marta, creo que vas por aquí, me acabo de dar cuenta. Lo real tiene que ver en el fondo también con el objeto A, ¿no? Pero tenemos aquí entonces el objeto A. Lo debería poner en minúscula, ¿no? El objeto A, pequeño objeto A. Pero el objeto A, o el ejemplo que pusimos nosotros en clase fue de Omen, fue la profecía, y poníamos la imagen del perro. Claro, no sabes, el perro tiene un significado simbólico, pero apunta a otra cosa, tapa otra cosa que tú no ves. Y eso es lo real, ¿vale? Pero lo real es efecto de esa simbolización, ¿vale? Entonces, ¿cómo irrumpe entonces lo real? Aparte del objeto A, tendríamos también, por ejemplo, los fantasmas. Las fantasías. Tiene que ver con algo que está en tu psique, que eres tú mismo, que has generado tú mismo, pero que no se aparece nunca en lo real en tanto tal, sino que se aparece precisamente como a través de fantasías, de fantasmas. Otro ejemplo maravilloso, que es que este curso, el año que viene voy a hacer fuerza para impartir el curso entero, por favor. Otro tema importante con este tema sería a Lacan, tú que lo has empezado a leer y lo has estudiado y demás, le obsesionan los vampiros, ¿no? En los vampiros, ¿por qué le obsesionan los vampiros, Javiera? Porque en los vampiros, no lo sabes, no tienen imagen en el espejo. O sea que el vampiro aparece como vampiro, tú lo ves como vampiro, pero cuando vas a mirar el reflejo ya no tiene reflejo. Un objeto normal sí que tiene reflejo, se agota en su reflejo. En cambio, el vampiro se agota en su mismo aparecer, ¿no? Y apunta precisamente a esto real, ¿no? ¿Qué es efecto? Te decía. Lo de efecto es importante, fundamental. Que os quede súper claro, ¿vale? Ya sé que mi postura es muy filosófica, pero yo creo que para vuestro trabajo psicoanalítico o vuestra formación tenéis que saber que si Lacan parte de Hegel,
lo real es siempre residuo, lo que me ha sobrado. No sé qué hacer con esto, ¡pum!, ¿no? En Schelling lo que encontramos es que también afirma que hay algo real. Pero este real, esto que es real, no es residuo. Es un resto inasimilable. No es un residuo, es aquello que excede a la propia simbolización. Dicho, lo voy a decir de esta forma y va a quedar terrible, ¿vale? Para Lacan, como para Hegel, la conciencia se lo traga todo, va dando forma a todo, va simbolizando todo y en ese proceso de ir simbolizándolo todo genera automáticamente como efecto, como residuo, lo real. En el caso del modelo schellingiano, de la psique schellingiana, lo que encontraríamos es un sujeto que también intenta simbolizarlo todo, pero hay un momento que no puede tragar algo. Es inasimilable. Y esto real, este resto, sí es, entonces, presimbólico. Uy. Esto sí es presimbólico, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué os he contado esto? Kristeva no es schellingiana, no tiene nada que ver con esto. Pero quien sí es schellingiano es Heidegger, ¿vale? Sí es schellingiano, es Heidegger. Tiene varios textos en torno a un texto principal de Schelling, que se llama El escrito sobre el origen de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, y tiene un texto que quiero recordar que es de 1941, que se llama sobre la esencia de la libertad humana. Y en este texto relabora este concepto de lo real presimbólico. Lo real presimbólico, fijaos, es lo que está antes de la simbolización. No es lo que aparece después, como en Lacan y como en Hegel, sino lo que está antes. Y lo que está antes, acordaos de la clase de la semana anterior, lo que está antes es no tanto el fundamento de lo que hay, sino precisamente el abismo de la existencia. Toda existencia procede de una apertura, toda existencia procede, ¿os acordáis que os ponía la palabra jora la semana pasada con Kristeva? Toda existencia procede entonces de una apertura. Esta apertura es aquello sobre lo que se entreteje. Esto ya no es Schelling, es la lectura psicoanalítica que podíamos encontrar, por ejemplo, en Freud. Esto que se teje es la estructura consciente del yo, que por tanto se eleva sobre la parte inconsciente. Dicho de otra forma, la luz surge de la oscuridad. ¿Os acordáis que estuvimos viendo un poco la idea del verbo y que antes del verbo había precisamente oscuridad? O antes del verbo hay silencio. Fijaos que entonces esto real presimbólico, que es el fundamento, que es ¿se me está entendiendo lo que estoy diciendo? Que es el abismo, ya no es simplemente un fundamento, sino que Schelling lo va a llamar de dos maneras. Uno es Abgrund, que significa abismo, y otro es Ungrund, que a veces llama Uagrund, con R. Abgrund es abismo en alemán. Ungrund, Grund es fundamento o fondo, esto es lo que no tiene fundamento o fondo. Grund, fundamento fondo, Ua es fondo primigenio. Dicho con otro ejemplo, está el mar y el mar tiene un fondo, ¿no? Si no hay fondo, no hay mar, ¿vale? Entonces, lo que encontramos, fijaos en Schelling, es que lo que tenemos es el fondo y sobre este fondo se construye, voy a mezclar conceptos, el tejido simbólico imaginario, ¿vale? ¿Por qué esto me interesaba? A raíz de la pregunta de Marta. Porque entonces a Heidegger lo que sí le interesa es entender que la existencia, nuestra existencia, esto es muy existencialista,
nuestra existencia precede a nuestra esencia, ¿no? Es la frase característica del existencialismo. Y eso quiere decir que nuestra existencia, como os decía la semana pasada, tiene que ver, Marta, con que estamos suspendidos en la nada. Y cuando estamos suspendidos en la nada, de la nada vamos, de la nada salimos y de la nada vamos, que nuestra vida misma, Chema, es una construcción y que por tanto, en el fondo, cada cosa remite a ese elemento de nada, os decía, de nadería, es cuando experimento la angustia. La existencia implica que no está nada hecho, os decía la semana pasada. La existencia precede a la esencia. Dicho de otra forma, Chema, otras veces hemos discutido acerca de esto. No hay una especie de esencia de quien sea Chema. Quien sea Chema tiene que ver con tus propios proyectos, con tu propia existencia aquí y ahora. Por eso Heidegger habla de la existencia del hombre como Dasein, estar aquí y ahora, estar arrojado a un mundo concreto. Y tu vida tiene que ver con cómo te despliegas en ese mundo concreto al que estás arrojado. ¿Vale? Bueno, os decía que el punto importante entonces de esta recepción y esta lectura que hace Heidegger de Schelling, lo que tenemos es que la existencia, en el fondo, cuelga de la nada. Por eso yo la semana pasada os hablaba de esa inversión. Siempre estábamos hablando del ser y entendíamos la nada como carencia, y ahora lo que entendemos es que nuestra existencia está suspendida. Es una especie de tela de araña en construcción sobre la nada. Y tener conciencia de esa nada es la que nos genera, como decía antes, angustia e incluso terror. Os voy a leer un fragmentito, a ver. La página 100. Ay, no he traído a Heidegger, qué bien. Me he dejado los libros de Heidegger en casa. Bueno. No pasa nada. Cuando nos damos cuenta de que estamos suspendidos en la nada, hay dos textos, uno que es metafísica, otro es Ser y Tiempo, por si los queréis ojear. Lo que va a decir es que uno se siente extraño. Inicialmente esta angustia tiene que ver con que uno se siente extraño. Fijaos con esto, porque tiene que ver con una respuesta a lo que vimos el primer día de clase o el segundo día de clase. Hablábamos de cómo lo familiar de bien extraño y cómo lo familiar tenía que ver, Javiera, con la casa, ¿te acuerdas? Ahora no, ahora es un impersonal, cualquiera se siente extraño. No es la casa, soy yo. Chicos, ¿qué hay más familiar que nosotros mismos? Y siendo nosotros lo más familiar, de pronto devenimos lo más extraño. Uno se siente extraño. Y cuando uno se siente extraño, de repente, Heidegger empieza a analizar esa relación que tiene el Dasein, ese sujeto, con los objetos, que ya no son tanto objetos como cosas. ¿Y qué significa que sean cosas? Significa que en Heidegger se da cuenta de que tenemos estos utensilios a la mano, pero hay un momento determinado en el que detectamos que las cosas, con esas dos caras, pero son dos caras, fijaos lo que voy a decir, el ejemplo de las dos caras no me gusta, porque dos caras implica que hay una cosa que se manifiesta y otra que se oculta. Lo que quiere decir Heidegger con la cosa, y lo que vamos a ver con Kristeva, es que en la misma mirada, en la misma imagen que me aparece el objeto, también me aparece la sensación de que hay algo extraño ahí. Simbólicamente yo percibo la piedra, percibo el guijarro, por acordarme de Sartre en La náusea, pero siento algo raro en el guijarro. Os voy a leer, os he traído el texto, que la semana pasada lo mencioné y hoy lo quería leer. Me quedé agachado, sabéis que Sartre es existencialista francés, parte también de Heidegger y demás. Me quedé agachado un segundo, leí, dictado, El búho blanco. Después me incorporé con las manos vacías. Ya no soy libre, no puedo hacer lo que quiero. Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos, son útiles, nada más, y a mí me tocan.
Es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos. Ahora veo. Recuerdo mejor lo que sentí el otro día a la orilla del mar, cuando sujetaba el guijarro. Es una especie de repugnancia. ¿Os acordáis? El asco. Es una especie de repugnancia dulzona. Qué desagradable era. Y procedía del guijarro, estoy seguro. Pasaba del guijarro a mis manos. Sí, es eso. Una especie de náusea en las manos. Los objetos me tocan. Los objetos no deberían tocarme. De hecho, pensadlo. Si cogéis una botella, tocáis vosotros la botella. Es que el tema es que ahora te toca a ti también. Y cuando te toca a ti también, en ese mismo acto, tú sientes algo en la botella, que ya no es solamente el objeto, tu enser, tu utensilio, no es simplemente un objeto, es, Chema, también una cosa que te toca, una cosa que te lleva a darte cuenta de que esa simbolización con la que tú habías entretejido como un horror vacui tu construcción del mundo, apunta también a que en los intersticios lo que encontramos es nada, es la nada, ¿no? Por eso os decía, os hablaba de este elemento de nada. Una vez que hemos visto, ¿esto ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Una vez... ¿El qué? A ver, os quería leer un trocito. Hay una explicación, ahora pensando en esto, del fenómeno de lo familiar, ¿Sí? que es un fenómeno que de repente tú estás en un sitio y sientes que has estado, pero es imposible sentir que has estado porque nunca has ido. Por ejemplo, una persona que nunca ha ido a la Torre Eiffel, que de repente llega a la Torre Eiffel y hace así, dice, los déjà vu, ¿se llama déjà vu? El déjà vu, sí. El fenómeno de déjà vu. Y entonces de repente tiene como un sentimiento de que ha estado, ¿no? Como que se le presenta el sentimiento, ¿no? Entonces la explicación que dan los cognitivos, o sea, esto es curioso, digo, porque por mezclar alguna cosa de esto, Sí, me gusta. es que como esa representación es una representación familiar, porque ya en algún otro momento tú has visto la Torre Eiffel, aunque no sea real, que la hayas visto en directo, ¿no? Esos sentimientos familiares se te presentan en ese momento y construyen una especie como de recuerdo, como de si hubieras estado ahí. Sí. Yo no sé si tiene, bueno, es que me recordaba esto. Algo, no tiene nada que ver, porque los objetivos son muy de meter la conciencia de por medio, pero... Sí, no, yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que en este caso, a ver, esto me voy a columpiar un poco, ¿eh? A mí no me suena que Cristeva hable de déjà vu ni nada por el estilo. Yo creo que en este caso... No, pero bueno, que es un ejemplo, o sea, es Claro, bueno, el déjà vu tiene un elemento muy siniestro, ¿no? por eso digo que es algo de lo familiar, de lo extraño, de lo raro, porque te quedas como un poco... Porque es lo extraño que deviene familiar, es un poco lo contrario, ¿no? Yo creo, utilizando a Cristeva y a Heidegger, o sea, me los voy a apropiar ahora mismo para daros esta explicación, que ya os digo que no se encuentra en los textos, pero yo lo voy a utilizar así por amor al arte. Creo que, en este caso, el elemento del déjà vu tendría que ver con que se despierta la sensación de la cosa. Se despierta el afecto. Y en ese momento en el que se despierta el afecto, de repente aquello que tú no habías simbolizado, tienes que representarlo, lo vuelcas en eso, ¿no? Puede ser, ¿eh? Ahí ya te digo... Pero, hombre, el exorcista es muy cotidiano, ¿eh? Bueno, ¿por qué os estoy metiendo tanto a Heidegger? Os leo Casa de hojas, ¿vale? Página 25. Es una novela en la que aparece Heidegger de muchas maneras. Aparece psicoanálisis, no aparece Cristeva, también os lo digo. Aparece lo siniestro de Freud, que también lo hemos estado viendo, y aparece de forma muy preeminente, os decía Heidegger. En estado de angustia, uno experimenta lo asombroso. Aquí la indefinición peculiar de eso que acompaña al ser ahí en la angustia,
puedo obtener una expresión aproximada, la nada y en ninguna parte. También alude a la no familiaridad. En nuestra primera indicación del carácter fenomenal del estado básico del ser ahí y en nuestra aclaración del significado existencial del ser dentro, por oposición a la significación categórica de la interioridad, el ser dentro se definía como residir junto a o bien tener familiaridad con. Este carácter del ser dentro luego fue sacado a la luz de forma más concreta por medio de la condición pública cotidiana de leyos, que produce una seguridad en uno mismo tranquilizada, el sentirse en casa. No os preocupéis que esto va a acabar de forma muy... La familiaridad del día a día se desploma. El ser ahí ha sido individualizado, pero individualizado en tanto que ser en el mundo. Ser en el mundo, pero es un ser en el mundo que está suspendido, como os decía, en la nada. El ser dentro se adentra en el modo existencial de lo no familiar. Eso es justamente lo que queremos decir nosotros cuando hablamos de lo extraño o de lo asombroso. Y hay un momento aquí en el que dice Johnny Truant, que es el protagonista, yo no sé qué se tomó Heidegger para escribir esto, ¿no? Sí, hay un momento que es maravilloso, ¿no? A ver dónde está esa parte. Bueno, no lo encuentro. Os decía entonces que tenemos, lo voy a simplificar un poquito por aquí. ¿Preguntas sobre esto? No. Tenemos entonces la cosa y el objeto, y esta cosa y el objeto apunta a la nada, a una simbolización sobre la nada. Y esto es nuestro ser en el mundo. Cada cosa... El concepto de ser en el mundo de Hegel tiene que ver con ese ser suspendido en la nada, ¿no? Ser en el mundo es lo que vimos la semana pasada de los existenciarios. Unos que somos seres para la muerte, otros que somos seres con los otros y otros que somos seres en el mundo. Es decir, que no somos seres, pues decía, no hay sujetos como tales, sino lo que hay somos seres arrojados al mundo, somos con los otros, somos en este mundo. Y este mundo es el que nos marca también cómo vemos las cosas, ¿vale? Es parte de esta categoría. De una forma muy tonta. Mi circulito. Caemos aquí arrojados, aquí tenemos una serie de condicionantes, también aquí nos construimos, somos proyecto, pero este proyecto está suspendido en la nada, ¿vale? Lo que pasa es, y lo social... ¿He respondido a tu pregunta? Sí, o sea, bueno, es que quería entender el concepto de Dasein. Yo entendía como la definición que daba Hegel al ser, No. El Dasein es el hombre, el ser ahí. Vale. Nosotros somos seres ahí. El Dasein es ser ahí. El ser ahí. Lo he borrado. Dasein. Quiere decir, somos aquí. No hay una esencia que esté más allá. Lo que yo soy es existencia, es mi aquí y es mi ahora. Es lo que estáis viendo ahora mismo. Es la forma en la que yo me estoy relacionando con vosotros. Es la forma en la que yo me relaciono con la botella. Es la forma en la que la botella me puede dar náuseas o no me puede dar náuseas. Ese es el ser aquí. Y en ese ser aquí, Marta, se me abren una serie de posibilidades. Por eso el Dasein, el hombre, es también proyecto, os decía. Pero es un proyecto, Javiera, porque como estamos suspendidos en la nada, tengo todo por hacer. A ver, vamos a ver. Os he dicho que estamos arrojados a un mundo, y en este mundo es verdad que estamos arrojados, por ejemplo, a esta facultad y una forma de vida concreta. Tenemos una especie de familiaridad con respecto al mundo de lo cotidiano, ¿no? Con el mundo de lo familiar, con el mundo que tiene que ver con nuestra familia, con el mundo que tiene que ver con las opciones que se nos abren. Pero dentro de este elemento en el que estamos arrojados, que es este, os decíamos, es un círculo cerrado. Heidegger habla del Umring. Esto es una U. No es todo, como decía antes, una especie de tejido
tremendamente tupido, en una especie de horror vacui, aquel que no ha experimentado el dolor de la existencia o la nada, según Heidegger, o si me dejáis decirlo así, la melancolía con Kristeva, lo que percibe es que el mundo es compacto. El mundo es compacto, no hay quiebras, no hay rupturas, es todo lineal, suave, ¿no? No hay rugosidades, o si las hay, bueno, tampoco importan mucho, es parte del decorado. Pero lo que se está diciendo es que el Dasein, hay un momento determinado en el que este elemento tupido se abre, y cuando se abre yo puedo elegir qué es lo que quiero ser. Pero Chema, puedo elegir lo que quiero ser, porque estoy encarado a la nada. Es la nada la condición de posibilidad de que haya algo. Y no el algo o el ser la condición de posibilidad de que haya nada. Por eso os decía, el ser, cuando partimos directamente del ser, que es la posición habitual en el fondo, entendemos la nada como carencia, la oscuridad como carencia de luz. Pero cuando partimos de la posición inversa, no es así. La nada, la oscuridad, tiene una potencia por sí misma, precisamente porque os decía antes, la apertura, el Abgrund, el Ungrund, es la apertura que facilita todo. Lo que pasa es que, claro, es lo que decía Kierkegaard, el horror a la libertad. ¡Qué pánico! Porque lo que elijamos condiciona nuestro ser aquí y, por tanto, Chema, nuestra existencia. Si yo fuera Ana, la esencia de Ana, daría igual lo que yo hiciera, porque la esencia de Ana permanecería incólume. Pero no, pero soy una existencia. Me juego en cada decisión que tomo. Me juego en cómo he elegido los textos para daros esta clase. ¡Uy, qué angustia! ¡Qué angustia! Me juego en cada cosa. Pero ¿os imagináis cómo se puede vivir así? ¿Cómo puedes vivir poniéndote en juego siempre? ¿Cómo puedes vivir con un super yo severo que siempre está cuestionándote tus decisiones, tus formas existenciales de estar? Eso es lo que hace que la gente vaya a vuestra consulta. O el máster en psicoanálisis. ¿El qué? O estudiar el máster en psicoanálisis y que os venga una filósofa a hablar de cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, lo tuyo, Eva, habría que explicarlo, ¿eh? Pero tú estudiaste filosofía, ¿no? No, pero tuviste a otra profesora por aquí de la casa, ¿no? Jolín. Bueno, que estamos con la clase, luego seguimos, que si no se me va la cosa. Entonces, fijaos, en el fondo, voy a coger otro colorcito, lo voy a poner en azul, bueno, azul y verde. En este mundo, entonces percibimos que tenemos una forma de estar. Tenemos la mesa, tenemos la jarra de agua que os decía el otro día, ¿no? Que es también un ejemplo de Heidegger. Tenemos objetos como la botella, objetos como el guijarro, que os comentaba antes. Pero el que experimenta la nada, la angustia, el que se da cuenta de que el mundo no está tan tupido como parece, y por tanto, Chema, si el mundo no está tupido y me juego mi existencia, lo que yo soy en cada decisión, en el fondo no estoy pisando suelo firme, ¿eh? Estoy pisando en un camino de baldosas en cuyos intersticios no hay nada. ¿No sería más bien como que no hay nada y cuando pisas de repente aparece la baldosa? En realidad no es que no haya nada, porque tú estás arrojado a un mundo. Sí hay cosas alrededor tuyo. O sea, si está el camino de baldosas detrás de ti, tú tienes el pie apoyado en una baldosa, pero en el siguiente paso que das ya no hay nada. Y justamente cuando pones el pie es que se hace la baldosa. A ver, esto hay que tener... Javiera, se está poniendo high level. A ver, voy a haceros una distinción. Si veis que esto se pone muy filosófico, porque yo quería ir a casa de hojas. A ver, hay que hacer una distinción. Entender esto tiene su aquel, ¿sabes? ¿Sí? Hombre, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una estructura de pensamiento,
Claro. Poder entender bien esto y aprenderlo bien implica tener también que plantear una ruptura conceptual en parte, ¿sabes? Claro. Entonces, literal, eso... Es que los filósofos es lo que hacemos, romper. Por eso supuestamente no nos llevamos bien con los psicólogos. El ejemplo clínico de la melancolía, cuando hablaste al final de la clase, del ejemplo de la melancolía que yo puedo ubicar del lado de la psicosis, o sea, ¿Sí? Se entiende muy bien esto de... Claro, es que me parece... Encaja, pero perfecto. Oye, gracias. Ejemplo clínico, Gracias. Eso me enorgullece. A ver, parezco una exhibicionista, ¿no? Bueno, un elemento clave, ¿vale? Cuando nacemos siempre en un mundo. Eva, no nacemos en la nada. Por mucho que vosotros a veces habláis de esta nada creativa, ¿no? Algo así me suena, que había una especie de nada creativa en la que, ¿no? Pues he debido leer algo raro. Oye, que estoy pensando en hacerme un máster en... Bueno, da igual. En psicología social, pero da igual. Es que, bueno, que me voy de clase. Cuando estamos arrojados a un mundo, tú cuando naces, Javiera, naces en una circunstancia determinada y te rodea un mundo de objetos. Es verdad que tú los simbolizas, esta simbolización tiene que ver con el lenguaje tiene que ver con el lenguaje que has heredado, el lenguaje heredado tiene que ver con tu lengua materna, la lengua materna tiene que ver con una estructura que también facilita la estructura de tu pensamiento, piensas conforme hablas, la propia estructura gramatical o sintáctica de tu lengua condiciona tu forma de pensar, esto es así. No naces por eso en el vacío. Es verdad que te vas construyendo, es verdad que eres proyecto, pues es de que según Heidegger no hay una especie de sujeto ni nada por el estilo, sino lo que hay es una construcción que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, y esto es así. Entonces, lo voy a decir de esta forma, no me gusta mucho, pero para que me entendáis, lo voy a poner en verde. Cuando nace Javiera, no, esta clase, por ejemplo, ¿no? Está Javiera, está Andrés, está Eva, está María, está Chema, Marina y yo, ¿vale? Y luego tenemos aquí el ordenador, la silla, la ventana, el suelo, la lámpara. En el fondo son cosas que constituyen, fijaos, un velo simbólico imaginario, es donde estamos. ¿Propuesta lacaniana hegeliana? Todo esto está hiper simbolizado, totalmente, ¿vale? Totalmente. Hay una especie de pixelación absoluta. Todo lo percibimos muy nítido, pero hay también una opacidad, ¿no? Cuanto más píxeles hay, menos espacio hay, más pesa algo, ¿no? Lo que dice el existencialismo, Eva, es que aunque esto parece que está muy tupido, y en realidad el hombre normal vive así, tan tranquilo. O no, se siente mal y no sabe por qué. Tengo una vida perfecta, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien, ¿no? Lo que dice el existencialismo es que se perciben... Esto no pinta. Lo que se perciben aquí son pequeños abismos de nada. Son abismos de nada que remiten en el fondo, así estos abismos. Tú, Javiera, también eres un abismo. Sí, lo eres. Sí, eres un abismo porque no estás escrita. Porque no estás escrita. ¿De dónde has venido? ¿A dónde vas a ir? Os decía de forma muy tétrica la semana pasada, soy un cadáver. Soy un cadáver, yo apunto a otra cosa. Apunto a la nada. La botella apunta a la nada. Todo tiene que ver entonces con una especie, como decía antes, de este fundamento. Pero claro, no se trata, Eva, de que de repente tenga aquí el camino de la nada, ¿no? Y yo desde aquí decida construir. Significa que ya hay ahí elementos y que yo decido que yo elijo por dónde quiero ir. Hay una distinción que no se suele hacer entre decisión y elección. Se utilizan de forma ¿cómo se dice? Sinónima, pero no son lo mismo.
decidir, decidere, tiene que ver con que tú das razones para hacer algo. Creas nada desde cero. Tomo la decisión hoy de hacer algo completamente nuevo, ¿no? Pero en el camping, pero estas decisiones, en el fondo, son bastante escasas. Porque como estamos, Javier, arrojadas a este mundo, sobre todo lo que tenemos nosotros son elecciones. Elecciones, eligere, legere. Tiene que ver con lo que lees. Cuando tú eliges algo, eliges entre un abanico de posibilidades. Tú puedes decidir en base a tus propias razones. Pero cuando tú eliges, eliges también los caminos que se te abren. Tú, Eva, entonces, eliges tomar este camino o eliges tomar otro. Lo que pasa es que te puedes equivocar. ¿El qué? Caperucita, te puedes equivocar de camino. Si te equivocas de camino, puedes ir al abismo. Y no puedes volver atrás porque tu vida es la que tienes. Por eso es la angustia de la libertad, porque tienes que, lo voy a decir así, elegir continuamente en qué piedra te vas a sentar. Que eres un proyecto, que tienes todo abierto para ti, pero esta apertura no es una apertura directamente que te arrojas al abismo. Es una apertura en la que si no tienes muy en cuenta lo que quieres hacer, cómo te defines, caes en el abismo, caes en la nada. Y si caemos en la nada, morimos, ¿no? Morimos de diferentes formas, ¿no? Entonces, fijaos, de lo que se trata entonces es de tener cuidado con estos intersticios. Lo que percibe... Hola. Ah, vale. Bueno, entonces fijaos, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando, según Kristeva, es que estos objetos son cosas. Os decía, el objeto, cosa. Y la cosa, con el ejemplo que le poníamos a Marta, tiene que ver con el afecto. Tiene que ver, como decía antes, con lo semiótico. No sé por qué digo semiótico y me sale semítico. Y el objeto tendría que ver con lo simbólico, ¿no? Entonces estamos en estos dos elementos. Kristeva sostiene que a través de la literatura podemos generar otros afectos recurriendo a lo simbólico. De ahí la importancia de la escritura como una herramienta, os decía, terapéutica. Bueno, entonces tenemos este elemento de la cosa y del objeto. Y de la cosa y del objeto, lo voy a decir así, siempre va hacia abajo. ¿Siempre? Va hacia abajo. ¿Qué significa semiótico? Es de semántico. Tiene que ver con los... lo diré. No, tiene que ver con los contenidos, con los significados que tú le estás aportando. Un significado que está directamente asociado también a cómo te afecta ese objeto. ¿Qué significa esto para ti? ¿No? En cambio, lo simbólico es simplemente la palabra, si quieres. ¿Vale? Toda palabra está relacionada con un afecto. Toda palabra está relacionada con un significado. La cuestión es que el significado, según Kristeva, como te decía, apunta al afecto. Lo que pasa es que Kristeva da muchísima importancia al tema del afecto. ¿Vale? Bueno, entonces os decía, ¿qué es lo que pasa con el melancólico? Lo que le pasa al melancólico es que ha construido, fijaos el paso que he hecho por aquí, ¿no? Ha construido todo su tejido simbólico, imaginario, en torno a esta madre que no está, a esta imposibilidad de asumir la pérdida, a este duelo que no puede hacer. El melancólico no suelta nada. El melancólico se lo traga todo, pero al mismo tiempo, ¿os acordáis del texto que os leí de Poderes de la Perversión? Lo que encontramos es que frente al objeto encuentra lo abyecto. Lo abyecto, que es aquello que
en el fondo, fijaos, el sujeto puede poseer o puede utilizar el objeto de alguna forma, como un enser o como un utensilio, pero lo abyecto yo no lo puedo tocar, ni lo puedo manejar como un utensilio, como un objeto. Lo abyecto me da asco como el guijarro, del texto que os leía de Sartre. Me da asco, Marina, como cuando se hablaba de la herida esa con los gusanos. ¿Te acuerdas que tú dijiste qué asco? Es decir, que lo que estamos hablando es que frente a los objetos, el melancólico se da cuenta de los elementos abyectos. Los elementos abyectos de eso du Sartre, de ese dulzor, ¿no? del que hablaba Sartre. Los elementos abyectos que en el fondo hace, ¿os acordáis que os lo dije así, ¿no? De repente el episodio melancólico se despierta por un motivo estúpido, ni siquiera tiene especialmente relevancia, pero de pronto estás melancólico, pero no estás melancólico por el objeto, ni siquiera, Marta, estás melancólica por la cosa, estás melancólica porque la cosa te lleva a otro sitio, estás melancólica porque la cosa te lleva a la falla principal. Es como si, Chema, hubieras construido toda tu estructura psíquica en torno a una oscuridad, a una nada, que ya no es meramente un vacío, es todo lo contrario. Es esa nada la que ha propiciado, Marta, que tu estructura psíquica sea de esa forma. Esa pérdida, esa imposibilidad de querer perder a la madre, tragártela, buscar afecto, si no es una estructura, si no hay ningún tipo de problema, no hay problemas de apego, no hay problemas, se acepta que la madre es algo distinto al sujeto. Si no hay ese tipo de problemas, encontráis una estructura psicológica más o menos sana y sin problemas. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que toda esta estructura, todos estos objetos, estos intersticios entre las rocas, ¿no? No es que como las baldoras amarillas tienen entre medias vacíos, ¿no? Hay una película que se llama Chico de Oro, ¿la habéis visto? ¿El Chico de Oro? Bueno, he visto muchas pelis en mi vida. Todas van a remitir a este elemento de nada. Pero esta nada, mirad, es esto. Es la madre. El melancólico tiene un problema con su madre. ¿Vale? Yo que soy melancólica tengo que hacérmelo mirar entonces. Tengo un problema con mi madre. Bueno, entonces fijaos. En la melancolía... ¿El qué, Andrés? ¿El qué? ¿Quién no tiene un problema con su madre? ¿Quién no tiene un problema con su madre? Bueno, con la madre imaginada. Que esto es un punto importante, con la madre imaginaria, que luego lo vamos a ver con el exorcista. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que va a decir Kristeva? A ver, página 69. No me puedo creer. Me he dejado el texto del sol negro de la melancolía. ¿Lo tenías tú, Andrés, ese texto? El sol negro de la melancolía. ¿En el celular lo tienes? Vale. ¿Puedes buscar la página 79? Ah, no lo tienes. Busca habitación negra. Dentro de que todos tenemos, lo que está hablando con Chema, lo que estamos viendo en el clínico, o sea, dentro de que todos tenemos algo de estructura melancólica, tanto personas, cuando ves en la clínica a un paciente melancólico, a pesar de la psicosis, que lo escribe muy bien, no sé si tú has leído algo de José María Álvarez, Cocolina, ¿no has escuchado alguna vez el movimiento de la otra psiquiatría? ¿No? De verdad, que, o sea, bueno, tendríamos que regalar ese libro, o sea, es que no te puedes imaginar cómo hablan de la melancolía tal cual lo estás describiendo, de la melancolía que es, o sea, psicótica, la melancolía pura, pera, de la que hablas, y todo lo que van describiendo es literal esto. Yo creo que es que se han pasado un montón en Heidegger y Kristeva para esto. Es esto, o sea, es entender la melancolía desde así, a lo bestia, ¿no? Pero claro, cuando ahí somos como neuróticos, necesito ese libro. Intentamos entender la melancolía tal cual, no la llegamos a, ¿sabes? De todo a cazar, lo vamos como nombrando de muchas maneras, ¿sabes? Pero vamos dando
Y recuerdo, de verdad, es que son pacientes además que te sentencian, o sea, es que no puedes ver nada. O sea, yo tengo frases y frases y frases de esta paciente con el discurso de la madre, la madre, la madre, es que alucinas, o sea, es esto, pero heavy. O sea, digamos que o sea, una mujer de 65 años que estuvo súper organizada como enfermera, porque fue enfermera ella, pero a raíz de la muerte del padre se desorganizó muchísimo y a raíz de la muerte de la madre se encerró en casa, os digo, no salía de casa, pero es que cuando digo no salía, no salía. O sea, uñas hasta aquí, todo lleno de basura, o sea, pero bestia. Y bueno, tuvo ingreso hospitalario porque estuvo a punto de morirse tal, porque ya dejó de comer, es una cosa, no alucinaba ni nada, o sea, una melancolía plena, o sea, de la psicosis de estas, lo que se puede llamar también esquizofrenia simple, pero no lo es porque la tiene alucinada. Y nada. ¿Alucinabas tú? ¿El qué? No, yo alucinaba. Entonces tuvo 3 ingresos y luego ya salió del ingreso y nada, me la llevó un compañero psiquiatra, pues empecé a trabajar con ella, pero era una cosa de sacarla, claro. O sea, que vamos, que son de pacientes de acompañamiento terapéutico, o sea, que tiene que ir alguien a su casa porque no sale. Y pudo hacer algo a raíz de que bueno, yo propuse con el psiquiatra y otros adoptar a un perro. Y a través de ese cuidado al otro pudo salir un pelín, pero luego volvió a caer. Claro, es que volvió a caer y es que está de baja con incapacidad, bueno, es que no puedo explicar. Es que funcionó durante muchos años, organizada como enfermera, trabajando con la muerte, pero... Claro, pero es que también es curioso, perdonadme porque yo no soy psicóloga, como sabéis, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis de Kristeva con Heidegger y con movimientos carrasquianos, claro, lo que te diría es que si hay una pérdida originaria que ha originado precisamente cómo se ha constituido tu edificio, esa pérdida originaria implica, de forma muy curiosa, que, claro, la melancolía implica que como tú intentas continuamente suturar una brecha que es imposible, lo que haces, y además el dolor es insoportable, porque es un dolor que es insoportable, claro, es una idea que siempre está sangrando. Es un dolor insoportable cuando eres un niño, ya cuando eres adulto puedes ir haciendo otras cosas, pero esa otra cosa implica que la psique ha empezado a utilizar mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa para no morir desangrado. Y esos mecanismos de defensa pasan, por ejemplo, por lo que decía antes de la racionalización, pero también mecanismos de defensa es proyectar en el otro el afecto que necesitas para ti mismo. Claro, como los elementos de racionalización implicaba que hay un pensamiento que obtura un sentimiento porque no puedes soportar ese dolor insoportable, y que hambre, ¿qué estás comiendo? La mandarina. El hambre, el abismo. Lo que tenemos entonces es que, claro, el melancólico no puede soportar esto, no puede encarar ese dolor, suelen ser además personas o pacientes. Porque se la ha comido, pero porque se ha comido a la madre. Sí, pero que habla de la madre, yo lo recuerdo, hablando de la madre de estas caras que dices que es que no es normal. O sea, pero como un creyente cree en Dios, o sea, pero una cosa que tú puedes idealizar a una persona, admirarla, ¿no? Pero era un discurso reiterativo. Una cosa claro. Muy loca, de hecho no se pudo soportar. 64 años, ella tenía 59 años cuando murió la madre y ella heredó la casa de la madre, tenía todo igual en la casa. Qué barbaridad. 5 años después, lo único, o sea, ella estuvo viviendo con la madre pegada a la madre toda la vida, calmando no sé cuántos, cuando la madre enfermó, limpiando, la madre, o sea, como si fuera una especie de religiosa de la madre, una locura. Yeah. Y es esto, Claro, pero el tema es que, claro, también es curioso la profesión de ella, o sea, directamente es enfermera, directamente en vez de cuidarse a sí misma y de intentar restañar su herida propia, restaña la de los demás, por eso le funcionó lo del perrito, porque se vuelca en el otro, en vez de, y enfoca en el perrito el dolor o enfoca en su madre el dolor y no se da cuenta que el dolor es suyo, el dolor es esto, por eso volvió a caer, porque no encaró esto, ¿no? Y entonces, claro, cuando no encaras esto, que es lo que dice Kristeva, ¿qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Es que es un tema muy interesante. Cuando no encaras esto, no me miréis así que me da risa. Cuando no encaras esto, os decía, cuando en el fondo tu estructura se desfonda y tomas los caminos que en el fondo te van a llevar al desfondamiento, dice Kristeva en el seno de la melancolía que aparecen dos cosas, ¿no? Uno es un texto que me va a dejar ahora Andrés leer porque me ha dejado el libro en casa, y otro también, dentro del texto de El Sol Negro, habla de que el sujeto se encierra en su cripta.
Se encierra en su cripta, no quiere salir, pero se encierra, pero es una cripta en la que hay un ser vivo, ¿vale? No es un lugar del cadáver, pero te encierras directamente aquí en la cripta, ¿no? Pero fijaos, que esto es todavía muchísimo más tétrico. Os he dicho antes que de la nada nacemos, de la nada salimos. Si queréis, la nada es el útero materno. Así que la cripta es otra imagen de final de ese útero materno ya reificado, ya entretejido con el vacío, con un montón de problemas, ¿no? El texto que os quería leer, gracias Andrés. Sí, ¿Has buscado habitación negra? sí, ¿listo? Genial. Genial. ¿Por ahí? Sí, perfecto. Decir que la razón de mi tristeza no es tanto esta ciudad, esta mamá o este amante que me faltan aquí y ahora, sino más bien la representación incierta que guardo de ellos y que orquesto en la habitación negra, convertida en consecuencia en mi tumba psíquica. Sitúa de entrada mi malestar en lo imaginario. Al habitar ese tiempo truncado, el deprimido es necesariamente un habitante de lo imaginario. Entonces, fijaos, la madre no es la madre de verdad, es la madre imaginaria. La cripta es entonces la habitación negra en la que yo he construido todo, sobre la que yo he construido todo. Pero al momento de Kristeva, que es lo interesante, me da un miedo ese móvil, espero no pisarlo. Lo he pegado aquí, pero no... Lo interesante de Kristeva entonces es que yo os hablaba de esta habitación negra, pero esta habitación negra se convierte en el centro de la psique del sujeto. No tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, fijaos, lo que tenemos es esto. Este es el punto, ¿no? Esta es la cripta. En la cripta en la que se encierra el melancólico, pero al mismo tiempo el que alimenta también todo su mundo exterior. Es un dentro y es algo que expulsa y algo que introduce, algo que se introyecta y algo que se expulsa. Es continuamente esta dinámica de esta, como os decía, esta habitación negra. Esta habitación negra, en momentos en el que el melancólico está más o menos tranquilo, es muy pequeña. Sigue ahí, pero la tiene más o menos controlada. Tú hablabas de tu paciente, en el momento en el que muere su padre, se expande. La habitación se expande. La habitación negra se expande. ¿Se expande desde dónde? ¿Desde dónde? Desde lo más familiar. Lo más familiar. Lo más familiar, os decía antes, tenía que ver con el mundo cotidiano. Pero en la clase de hoy os he dicho que lo más familiar somos nosotros. Así que esta habitación que se expande, el mundo cotidiano, el yo, se abre, se hace grande dentro de la casa. Y todo lo que tenga que ver con lo que gire alrededor de esta habitación negra, de esta cripta, se ve con un velo de tristeza. Ningún sol brilla lo suficientemente. Brilla en color negro, ¿no? Como diría Kristeva. Entonces, fijaos, ya tenemos esto. ¿Tenéis preguntas? ¿Qué pasa algo? Habitación negra que crece desmesuradamente dentro de la casa familiar. Javiera, ¿esto qué es? Esto es La casa de hojas. Esta novelita tan rara va de eso. Es de una casa familiar y como en esta casa familiar de repente aparece una habitación negra
¿Y qué le pasa a esta habitación negra? Que cada vez se va haciendo más grande, 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 más grande. Pero más grande ¿cómo? Si tiene límites, los límites de las paredes de la casa. Porque el interior, el tamaño del interior, ¿te acuerdas, Javiera, que te asustaste un poco? El tamaño del interior excede el tamaño del exterior. Hay un momento en el que el personaje principal, Navidson, lo que hace es medir la casa y no entiende, porque por aquí mide unos centímetros y por aquí, que debería medir igual, en el fondo mide más. ¿Cómo es posible que la medida interior de algo exceda la medida exterior? Fijaos que La casa de hojas, ¿lo habéis leído? ¿No? ¿Tú sí? La introducción sí. Entonces, fijaos. Llegué a cuando estás tenidas con el hermano. Sí. Bueno. Seguro falta. La casa de hojas. ¿Por qué se llama casa de hojas? Está en un libro, ¿no? Eva, muy fina ahí. Se hace análisis textual. Y el No, filósofo de ¿tal cual? Sí, se hace análisis textual. Tal cual. O sea, la historia es que las propias letras construyen la casa. Nosotros construimos nuestra realidad también con palabras, con pensamiento y con lenguaje. Así que la casa de hojas es que también nuestra casa es una casa de hojas. Pero una casa de hojas que son lo que podemos elegir. ¿Te acuerdas? Del Legre. Entonces, fijaos, tenemos que esto tiene que ver en el fondo con nuestra casa de hojas. La casa de hojas es maravillosa. ¿Por qué? Porque la casa de hojas tiene que ver con un lenguaje. ¿El lenguaje con qué tiene que ver? Con una estructura de pensamiento. Y una estructura de pensamiento, ¿sabéis lo que es? Es una lógica. Las cosas funcionan como funcionan y entendemos que funcionan como funcionan, y aunque nos pasen cosas nuevas estamos más o menos tranquilos porque están dentro de la lógica, están dentro de nuestra casa de hojas. El problema es cuando de repente aparece algo aquí que rompe la lógica. Pero esto que rompe la lógica es precisamente aquello que no se ha podido superar, aquello que no se ha podido explicar, aquello que no se ha querido soltar. Se vuelven unos obsesivos los personajes de la casa de hojas intentando saber qué pasa con esto. Porque, por cierto, esta habitación, que no es del todo negra. Tiene un color gris oscurito, pero no es del todo negra. En esta habitación, vamos a decir así, oscura. ¿El qué? ¿Queréis hacer un descanso ya o qué? ¿El qué? Esta habitación oscura, os decía, no tiene que ver con privación de luz, sino que se va comiendo el interior de la casa. Dicho de otra forma, se va comiendo el interior del sujeto. Se va comiendo la existencia desde la existencia misma. Así que, en esta obra, tenemos a un personaje, tenemos varias historias al mismo tiempo. Esta historia tiene que ver con la introducción que os dije que os leyerais, en el que hay un personaje principal. Este personaje principal es Johnny Truant. Johnny Truant, ¿os acordáis de cómo es Johnny Truant en la introducción? ¿Cómo se... Johnny no es el que está hablando, sino el amigo del que está hablando, sí. No, Johnny es el que está hablando, es el tatuador. Luego está su amigo Lude, que es el que le dice: he encontrado una cosa alucinante, ¿quieres venir? Bueno, en este amigo, lo que está Johnny, que la verdad es que tiene una vida sentimental un poco complicada. Vamos, las novias no le duran mucho. Nada. Pero claro, ¿cómo le van a durar si nada le satisface? No puede tener relaciones sentimentales duraderas. Ni siquiera Maina tiene un trabajo que realmente le satisfaga. Es como, no sé.
Fijaos que entonces directamente encontramos que Johnny tiene características de una sintomatología melancólica desde el principio. Es decir, tenemos problemas sentimentales. Claro, no le puede querer nadie ni nadie puede llenar las necesidades de afecto que tiene. A nivel laboral tampoco, nunca nada está bien. ¿Cómo va a estar algo bien si tiene un super yo aquí que le está corroyendo? Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando le va mal sentimentalmente y le va mal en el trabajo? Bueno, tengo una vida, me aburro, nada me llena, todo es tedioso. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hace Johnny Truant para sentirse algo mejor en esta vida? Me aburro, me siento extraño, ¿esto qué es? Pues le da a las drogas, claro, tal cual, le da a las drogas. Y cuando... ¿Te lo has leído tú, Javiera? ¿No? Porque ríes para intentar obturar el pánico o algo así. Bueno, en realidad tienes que ver esto como psicóloga. Tú estás trabajando con gente que tiene problemas serios, ¿vale? Estos son los casos máximos. Bueno, Johnny Truant es avisado por su amigo Lude para que vaya a ver una cosa flipante. Y esa cosa flipante es que han encontrado a un señor mayor que se llama Zampano, muerto en su casa. ¡Hala! Pero es tan raro. A ver, ¿dónde estaba? Lo primero en lo que me fijé fue en el olor. No era abiertamente pestilente, pero sí increíblemente fuerte. Y tampoco olía a una sola cosa. Era un olor a muchísimas cosas, con muchísimas capas, pátina tras pátina, y así sucesivamente, cuyo estrato original hacía mucho tiempo que se había evaporado. En aquellos momentos me abrumó. Era muy intenso, era un olor empalagoso, podrido, hasta repulsivo. Ahora ya casi no me acuerdo de él, solamente de mi reacción. Aún así, si tuviera que ponerle nombre, creo que lo denominaría olor a historia humana. Una mezcla de sudor, orina, mierda, sangre, carne y semen. Además de alegría, penas, celos, cólera, venganza, miedo, amor, esperanza y mucho más. Todo lo cual resulta probablemente ridículo, sobre todo teniendo en cuenta que las actitudes de mi nariz no eran del todo relevantes aquí. Lo que sí resulta relevante es que el olor era complejo por una razón. Todas las ventanas estaban clavadas al marco y selladas con masilla. Las puertas de entrada y del jardín habían sido reforzadas. Hasta las rejillas de ventilación estaban tapadas con cinta aislante. Pese a todo, aquel peculiar esfuerzo por eliminar toda ventilación del diminuto apartamento no estaba rematado con barrotes en las ventanas ni con cerraduras múltiples en las puertas. Zampano no tenía miedo del mundo exterior. Tal como ya he señalado, salía a pasear por el jardín y supuestamente era lo suficientemente temerario como para atreverse a coger el transporte público en Los Ángeles, de vez en cuando hasta la playa. Lo que supongo ahora es que tenía sellado su apartamento con el objeto de que nada saliera de allí. La habitación, el apartamento en el que Zampano vive, está sellada no para que algo entre, sino para que la oscuridad no salga. Para que la oscuridad no salga. Zampano está escribiendo un manuscrito, y ese manuscrito es el que recoge Johnny Truant. Y ese manuscrito escrito por Johnny Truant, y en el que hay de repente menciones a Heidegger, y menciones filosóficas extrañísimas, y nociones, por ejemplo, que tienen que ver, esto me interesa, con el lenguaje, con la importancia de las palabras, también en la introducción, ¿no?
Tal como descubrí este manuscrito, la cosa tenía cientos y cientos de páginas, marañas interminables de palabras, que a veces se retorcían para formar algo coherente y a veces no llevaban a nada, a menudo desmontándose, siempre ramificándose hacia otros textos en los que me encontraría más adelante, garabateados sobre servilletas viejas, en los bordes rotos de un sobre, una vez incluso en el dorso de un sello de correos, cualquier cosa menos dejar un trozo de papel vacío. Cada fragmento cubierto por completo de una estela de años y años de pronunciamientos de tinta, superpuestos los unos a los otros, tachados, corregidos, escritos a mano y a máquina, legibles e ilegibles, impenetrables y lúcidos, rasgados, manchados y reparados con cinta adhesiva, algunas partes nuevas y limpias, otras descoloridas, quemadas o bien dobladas y vueltas a doblar, tantas veces que los dobleces habían borrado pasajes enteros de Dios sabía qué, sentido, verdad, engaño, un legado de profecías o de locura, y que en última instancia designaban, describían, recreaban. Encontrad vuestros propios términos. A mí ya se me han acabado los míos, o mejor dicho, me quedan muchos, pero ¿por qué usarlos? Y para decir qué. Y de manera que me lo llevé a casa. Se llevó el escrito a casa. Fijaos, Johnny, por lo que os estaba diciendo, en que esto lo tenéis que haber visto vosotros con el textito, pero bueno, no pasa nada. Que sois los psicólogos, yo estoy aquí solamente para desmontar lo que me digáis. Johnny Truant ya sabemos por lo que os he dicho que es melancólico. ¿Qué le pasa a un melancólico? Lo que le pasa a un melancólico, como hemos dicho antes, tiene que ver también con la racionalización, con el continuamente tener que dar explicaciones. Una de las cosas que dice Kristeva en El sol negro de la melancolía es que el melancólico tiene episodios en los que de repente habla mucho, pero son frases que no tienen sentido, que son inconexas, es un hablar por hablar. ¿Un hablar para qué? Para llenar el vacío. Pero el vacío no se puede llenar. Das palabras, palabras y vueltas, a veces inconexas. Ya la gramática ni siquiera tiene sentido. ¿Qué decir de la sintaxis, Javiera? Pero son palabras, palabras, palabras. Y al final esas palabras, que son palabras que no dicen nada, sí construyen. ¿Construyen el qué? Construyen tu cripta. Construyen tu cripta en el sentido de que no solamente la cripta es que te encierres en tu casa, la cripta es que te emparedes en palabras. Es una muerte por emparedamiento en el fondo también, ¿no? Entonces encontramos que Zampano también era un melancólico. Esta novela es una novela para mí de la melancolía, porque todos los personajes son extremadamente melancólicos porque llevan al extremo la sintomatología melancólica. Fijaos que Johnny no se encuentra bien desde el principio. Empieza a leer el manuscrito, esto es de la introducción, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace Johnny, que también es melancólico, Eva? Nadie podía sacarme de ello. Ni Tambor, que es la chica con la que está saliendo, por cierto, Tambor, como la de el conejito este de Bambi, pero también es en Matrix hay una chica que tiene un tatuaje de un conejo, que es Tambor. Bueno, esta chica también tiene un tatuaje de un tambor. Ni Tambor ni siquiera alude. Atención, clavé las ventanas a los marcos, tiré la puerta del armario y la del baño, lo reforcé todo. Y compré cerraduras, claro, montones de cerraduras y cadenas y una docena de cintas métricas, y todo lo clavé directamente al suelo y a las paredes. Les quedó un aspecto inquietante de crucifijos perdidos de metal o vistos desde otro ángulo de frágiles cuadernos de una nave alienígena. Sin embargo, a diferencia del caso de Zampano, todo aquello no tenía que ver con el olor, sino con el espacio. Yo quería un espacio cerrado, inexpugnable y por encima de todo inmutable, que no cambiara. Se cierra, se encierra. ¿Tienes miedo, Javiera? No, ¿no? ¿Por qué me miras sonriendo? ¿Me estás...? Bueno, cuando recupera este manuscrito y se vuelve a encerrar, va a encontrar dentro de la historia del expediente Navidson, que es la que cuenta precisamente la historia de esta oscuridad que crece dentro de una casa. Lo interesante del caso de la novela de La casa de hojas es que Johnny Truant de repente se encuentra
que aunque salga de su casa, esa oscuridad sigue creciendo. Sale de su casa, decide salir porque tiene que trabajar y la oscuridad le persigue. Pero no es una oscuridad que sea un vacío de, como hemos dicho otras veces, es una oscuridad que se traga a Johnny, ¿no? A ver si encuentro otro pasaje que os quería leer. Dentro de La casa de hojas, lo interesante es, os decía, que se combina la historia de Navidson con la historia de Truant y se combina también con la historia de que nosotros mismos estamos leyendo esa propia novela. Es decir, que hay unos editores que están escribiendo acerca de esa novela y de lo que tratan es de que nosotros mismos construyamos esta casa de hojas. Así que Danielewski también debe ser un poco melancólico. Os leo otro fragmento. De una cosa estoy seguro, no sucede de inmediato. Terminaréis de leer y os olvidaréis hasta que llegue un momento, tal vez dentro de un mes, tal vez un año, tal vez incluso varios años. Estaréis enfermos y con problemas o profundamente enamorados y llenos de incertidumbre. No importará. Sin previo aviso, sin que podáis localizar la causa, de pronto os daréis cuenta de que las cosas no son ni mucho menos como las percibíais. Por alguna razón, ya no seréis la persona que una vez creísteis ser. Detectaréis cambios lentos y sutiles en lo que os rodea y lo que es más importante en vosotros mismos. Y para colmo, os daréis cuenta de que todo ha estado siempre cambiando, como una reverberación gigantesca, pero oscura, como una habitación a oscuras. Los viejos refugios, la televisión, las revistas, las películas, ya no os protegerán. Podéis probar a escribir un diario o una servilleta, o tal vez incluso en los márgenes de este libro. Será entonces cuando descubráis que ya no confiáis en las paredes mismas que siempre disteis por sentado que estarían ahí. Hasta los pasillos que habéis recorrido cientos de veces os parecerán más largos, mucho más largos, y las sombras, cualquier sombra, os resultará de pronto mucho más profunda. Porque la sombra te come. No os voy a decir nada más del libro, por si queréis leerlo, y no os quiero contar más cosas, pero sí que me interesa, si tenemos en cuenta que Johnny Truant era un melancólico, y que el melancólico es precisamente aquel que ha hecho un duelo imposible del objeto materno, si el melancólico también, como veíamos al principio de la clase, tiene que ver con alguien que posterga el odio, que no puede odiar a la persona, a este objeto materno, no puede odiar a esta madre imaginaria, sino que se odia a sí mismo, como os decía antes. ¿Sí? ¡Oh, qué bien! ¿Cómo has hecho eso? Bueno, os decía que la melancolía tenía que ver con esta imposibilidad de duelo materno, con la postergación del odio, tenía que ver también, como os decía antes, con un melancólico que en estados exacerbados, como os hablaba antes Marta, no habla de nada, no dice nada, tiene un discurso, como yo os decía antes inconexo, se encierra en esa cripta que se va expandiendo. Uno de los elementos que nos va a permitir entender por qué tenemos que leer La casa de hojas como un personaje melancólico es porque al final sabemos qué le pasa a Johnny. ¿Qué le pasa a Johnny? Que tiene un problema con su mamá. Fue abandonado, recupera la relación con la madre, pero siempre la madre es una madre tremendamente crítica, tremendamente severa, nunca le dio del todo ese cuidado que le necesitaba de niño. Entonces hay varias cartas, ¿no? Una de ellas es esta. Del director de la clínica, del instituto, del director de la clínica a la que está metida la madre, a Johnny. Tal como solicitó usted en su última visita, le escribo para informarle de que es muy posible que el estado de su madre se esté deteriorando de nuevo. Estamos haciendo lo que podemos para ajustarle la medicación y aunque puede que esta recaída acabe siendo transitoria, también es posible que tenga usted que prepararse para lo peor. Bueno, evidentemente, Johnny pierde a su madre. Así que es la profecía de cumplimiento de una pérdida absoluta de una madre que jamás va a soltar. Así que esa cripta crecerá y crecerá hasta que el mundo, tampoco para nosotros, sea nunca el mismo.